Y ahora le vamos a dar la palabra a Rafael Furlong Vázquez. Él es licenciado en Historia por la UAP, es maestro en Estudios Históricos por la UPAEP y ha publicado Huellas de la Arquitectura Poblana, Registro Gráfico de un Hecho Social, así como también La Casa de la Avenida Reforma, y ha elaborado ponencias para participar en diferentes reuniones en la UPAEP y el Archivo General del Estado de Puebla. Él cuenta con una carrera en la docencia de más de 10 años en educación básica, media superior y superior, destacando instituciones como COBAEP y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Adelante. Muchas gracias, doctora. Agradecer a la doctora Alicia, al doctor Eliud por la invitación y la participación. Bueno, mi tema es los San Patricios durante la Guerra México-Estados Unidos, 1846-1848. ¿Por qué estudiar el batallón de San Patricio? Debido a la particularidad que tiene este grupo militar de estar conformado por militares de origen europeo, en su mayoría casi irlandeses, y también casi todos eran desertores del ejército estadounidense. No todos, una parte ya vivía en México y se sumaron a la fuerza, se sumaron a este batallón conforme fueron avanzando o conforme la guerra fue avanzando y fueron llegando particularmente a la Ciudad de México. Bueno, para comprender primero la guerra contra Estados Unidos hay que comprender también las causas de la guerra. ¿Cuáles fueron? Primero va a ser la independencia de Texas, una frontera que no estaba bien delimitada entre el río Nueces o el río Bravo, lo cual va a provocar un vacío entre ambas naciones, entre México y Estados Unidos, lo cual va a provocar una escaramuza el 25 de abril del 46, donde tropas estadounidenses atacan una guarnición mexicana. Por lo que este va a ser el pretexto ideal para que el presidente James Polk declare la guerra en contra de México. Algo que vale la pena destacar es que hay voces en contra de la guerra contra México. En Estados Unidos estaba el periódico Advocates of Peace, que es un periódico estadounidense donde registra los abusos cometidos por el ejército estadounidense en suelo mexicano. Y también en uno de sus artículos menciona que se le hace es una crítica muy dura al gobierno de Polk, porque con una mano está ayudando a Irlanda, que en ese momento estaba padeciendo la gran hambruna de la papa, que es lo que va a provocar que muchos irlandeses tengan que salir de su país y buscar oportunidades en otra parte, porque si no se podían morir de hambre. Menciona el periódico que mientras mandan 2 buques de guerra, pero llenos de alimento para apoyar a Irlanda, por otro lado, el resto de la fuerza naval se está ocupando para atacar a México, al que catalogan como un país que requiere la ayuda de los Estados Unidos y no los ataques. Dentro del Congreso estadounidense, Abraham Lincoln también levanta la voz en contra de la guerra, afirmando que esa es una guerra abusiva e injusta. Ulysses S. Grant, como veterano de guerra, en sus memorias, en sus diarios, va a manifestarse en contra de la guerra y en contra del conflicto bélico en contra de México. Bueno, como mencioné al inicio, este batallón o este cuerpo militar se va a conformar en su mayoría por deserciones. Estas deserciones se van a dar debido a la xenofobia estadounidense en contra de los irlandeses, a quienes llamaban de forma despectiva papistas, con un doble filo. Papistas, ¿por qué? Porque eran católicos y eran súbditos de Roma, y papistas porque eran consumidores de papa. Bueno, y también tenemos en cuenta la xenofobia religiosa por el hecho de ser católicos. Esta parte va a pesar mucho dentro de las fuentes que he podido consultar, donde afirman que la gran razón para desertar es la causa religiosa, la afinidad católica que tienen con México. Pero revisando un poco más o rascando un poquito más, vamos a darnos cuenta que también México va a dar ofrecimientos a estos militares, donde se les van a ofrecer porciones de tierra, dependiendo del grado militar que gozaran, y un pago.
pero para poder acceder a estos beneficios tenían que cumplir mínimo 1 año de servicio, de 1 año a 5 años. También podemos encontrar causas como el nativismo estadounidense, los Know Nothing, este grupo de estadounidenses que quemaban iglesias católicas y cuando se les preguntaba quién había sido, si sabían algo, la respuesta era esa: I don't know nothing, no sé nada. Y también se puede ver los castigos más severos que había, particularmente con los irlandeses, si hablaban su lengua, que era el gaélico, o si pedían autorización para ir a misa. También estaba la imposición de no poder ascender de rango militar y lo ya mencionado, los ofrecimientos hechos por el ejército mexicano, que se van a realizar a través de panfletos que van a correr dentro de la tropa estadounidense, panfletos que van a ir redactando diferentes personas, también los redactaba Pedro de Ampudia, y posteriormente una figura muy importante para este cuerpo, que es John Riley o Juan Relay. John Riley va a ser nace en Clifden, en el condado de Clifden, el 8 de febrero de 1805. A esta fecha puedo llegar de acuerdo al acta de defunción que pude localizar, que se encuentra en los archivos de Veracruz, en los archivos parroquiales de Veracruz, donde muere el 10 de octubre de 1850. Podemos darnos cuenta que Riley tiene una carrera militar bastante extensa, sirviendo al Reino Unido, a Estados Unidos y finalmente a México. Él va a ser el fundador de la Compañía de San Patricio. Él también va a ser uno de los principales instigadores, junto con Patrick Dalton, al momento de redactar estos panfletos y saber qué palabras utilizar para poder convencer particularmente a los irlandeses de pasarse del ejército estadounidense al ejército mexicano. Dentro del ejército mexicano su rango máximo va a ser de sargento. Como ya mencioné, entre John Riley y Patrick Dalton van a generar esta cuestión de la deserción dentro del ejército estadounidense, o van a instigar a esta deserción. Van a fundar, o se les va a dar en primera instancia, el título de la Legión Extranjera. No van a recibir el título de San Patricio hasta más adelante. Y esto es muy importante porque cuando se habla de este grupo se habla como batallón, pero consultando las fuentes, mayoritariamente se les menciona como una compañía, no un batallón. La participación del batallón. La primera va a ser del 21 al 23 de septiembre en la batalla de Monterrey, donde Pedro de Ampudia los va a ocupar como artilleros. Al momento en el que Ampudia vence la plaza y el ejército mexicano marcha su retirada, estos militares europeos, los llamados San Patricios, van a marchar y ya van a ser identificados por el ejército estadounidense, en quienes van a poner particular atención debido, pues ya lo mencionamos, al origen irlandés y particularmente a la deserción y al papel de artilleros que van a llevar a lo largo de la guerra. Posteriormente van a marchar con Santana el 27 de enero de 1847 desde San Luis hasta Saltillo con 21,553 hombres y van a llegar al sitio de la batalla 15,142. Entre deserciones, enfermos y los que iban muriendo como consecuencia del trayecto tan largo que es de San Luis a la Angostura, que son 250 kilómetros, es un terreno muy accidentado, van a perder una gran cantidad de hombres. En esta batalla, o previo a esta batalla, es que Santana les va a dar el título de Compañía de Artilleros de San Patricio y también les va a otorgar un estandarte, el que podemos ver acá, un estandarte de fondo esmeralda con San Patricio del lado izquierdo, el arpa dorada de San Patricio, en la parte alta, Libertad para la República Mexicana, y en la parte inferior, en gaélico, Erin Go Bragh, que significa Irlanda por siempre. En esta batalla van a destacar porque van a poder capturar 5 baterías de cañón de los estadounidenses para la causa mexicana. Pero a pesar de los esfuerzos mexicanos y del buen desempeño que dan, esta batalla, algunos autores la catalogan como una victoria parcial y hay quienes la catalogan como una derrota, porque al final del día Santana tiene que retirarse hacia la Ciudad de México por el levantamiento que existe de los polcos.
En la batalla de Cerro Gordo pongo un paréntesis porque los diferentes autores que he estado consultando, y aquí vale la pena un consejo que me ha dado el doctor Eliud, que es ir a consultar los archivos en San Luis. Los autores mencionan, Michael Hogan menciona que no fueron a Cerro Gordo, nunca marcharon allá. Carlos Betancourt Cid dice que sí marcharon a Cerro Gordo e incluso menciona que Santana divide la fuerza en dos para que una marcha a Cerro Gordo y la otra marcha a la Ciudad de México. Y la fuente más actual, que es la de Peter Guardino, coincide con Michael Hogan al decir que nunca marcharon a Cerro Gordo y que fueron confundidos con un grupo de irlandeses que marchaba con las soldaderas. Entonces, ateniéndome a las fuentes que he consultado y el trabajo pendiente que tengo de tesis, que va a ser consultar estos archivos, ya podemos o borrar Cerro Gordo o colocar la participación que menciona Betancourt Cid, consultando las fuentes de las que él echó mano. Finalmente, la participación que ellos van a tener va a ser en la batalla de Churubusco, donde van a cambiar de nombre y van a dejar de ser compañía y van a convertirse en un batallón. Debido a las deserciones que sigue habiendo en el ejército estadounidense, que se convertían en altas para el ejército mexicano, hay que recordar que una compañía constaba de entre 50 a 100 hombres y un batallón de 2 a 3 compañías. Entonces, este batallón ya cuenta con una infantería y también ya cuenta con artillería. Y en Churubusco van a tener también una labor destacada, particularmente porque la historia nos menciona que una bala de cañón golpea el depósito de pólvora mexicano, volándolo, a lo que Pedro María Anaya manda peticiones a Santana para que mande municiones, mande pólvora, pero lo que Santana manda son municiones que él compra de contrabando en Guatemala a otros estadounidenses. Curiosamente, estas municiones solamente funcionan para las armas de los sanpatricios, porque al momento de desertan con todo su equipo y van a convertirse en esta línea de defensa. Ellos van a ser capturados y posteriormente van a recibir diferentes juicios. Hay que mencionar, aquí lo coloqué en desorden, que con base en el expediente X 481.3 diagonal 2445 se menciona que van a recibir la condecoración de la Cruz de la Angostura y un diploma. Y aquí tenemos la lista de los que van a recibir esta condecoración: el capitán Juan Berrón, el teniente Francisco Moreno, el subteniente John Riley, el subteniente Ramón Bachelor y el oficial Juan Sperinon. Del diploma no se habla más, y esta es una deducción mía. Considero que el diploma se pudo haber extraviado, se pudo haber destruido debido a los constantes movimientos de la tropa, pero sí sobrevive la condecoración, que es la Cruz de la Angostura. Bueno, posteriormente de la batalla de Churubusco van a ser juzgados y condenados. El ejército estadounidense les arma consejos de guerra que van a ser llevados por descendientes de irlandeses o por militares de origen católico para darle legalidad a los castigos que posteriormente van a recibir. A aquellos que desertan antes de que la guerra estuviera en activo, se les va a condenar a recibir 50 azotes en la espalda y ser marcados en el rostro con un hierro al rojo vivo en forma de D. Las fuentes consultadas mencionan que a John Riley le colocan la D al revés, por lo que le tienen que marcar la otra mejilla. Bastante cruel el asunto. Y a los que desertaron cuando la guerra ya estaba en activo, se les va a condenar a la muerte, no a la muerte por fusilamiento, y sí a la muerte por la horca, para que esto sirviera como un tipo de escarmiento para aquellos militares que todavía tenían la intención de seguir desertando. Estas ejecuciones se van a llevar a cabo los días 12 y 13 de septiembre en San Jacinto, particularmente la del 13 de septiembre, como podemos ver acá en la imagen, están viendo hacia la batalla de Chapultepec. Se menciona que la señal de ejecución de estos hombres era el momento en el que la bandera estadounidense estuviera en todo lo alto del asta, era la señal para ejecutarlos.
También estoy echando mano de la prensa. Este periódico, el American Star, es un periódico que va a llegar con Twites por Veracruz. Van a traer su propia imprenta y en diferentes puntos, conforme se van moviendo, van a ir publicando. Particularmente destaco que es el de las ejecuciones, donde, bueno, pues al ser un periódico estadounidense, podemos encontrar aquí juicios, ¿no?, de valor, donde se tacha de chusma de San Patricio, no se les da evidentemente este reconocimiento militar, y lo que llama más la atención es el párrafo final, donde mencionan que a Riley, a pesar de todo el daño que ha generado, no solamente al provocar deserciones, sino dentro de las batallas, solamente se le puede condenar a recibir azotes, ser marcado y que haga trabajos forzados, porque desertó antes de la guerra. Vuelvo a repetir, me llama la atención cómo lo destacan, le dan un particular espacio a él. Y también tenemos a la prensa mexicana, que nos da otra visión, el Monitor de la República, donde nos está mencionando que están pidiendo clemencia para estos hombres debido a las condiciones en las que se encuentran hechos prisioneros. Entonces, bueno, creo que aquí podemos tocar hasta la parte sensible que mencionaba la doctora, esta cuestión de la clemencia, de ver para que los tengan en condiciones adecuadas, a pesar de que son prisioneros de guerra. Bueno, tenemos las reacciones a las ejecuciones. Estos versos que les redacta Guillermo Prieto en sus romances, a mí se me hacen muy, muy bonitos. Y tú, grupo marcial, querido grupo, ramo de adelfas de la verde Irlanda, hijos de San Patricio, que con sangre quisisteis bautizaros mexicanos, alma de O'Connell, nuestra santa causa era digna de ti. Si amáis la patria, hombres que me escucháis, si hay una gota en vuestros nobles pechos que se inflame a mi recuerdo, gratitud sagrada. Llévales nuestra voz reconocida con llanto de ternura consagrada. También Guillermo Prieto habla de los San Patricios de muy buena manera en sus memorias, los menciona en su desempeño en la batalla. Bueno, y a forma de conclusión, la disolución me está presentando un caso bastante interesante. Punto 1, las promesas que Santana les hizo no se pagaron, ya sea porque el batallón original o se mueren o escapan. Para 1848, asume la presidencia José Joaquín de Herrera, quien se topa con la sorpresa que las deserciones siguen dándose, y en Querétaro tienen arriba de 200 desertores que se van a unir al batallón de San Patricio, pero en el documento 2848 no mencionan la palabra batallón, mencionan compañía. Entonces puede que no hayan sido los números que están citando, que cita Carlos Betancourt Cid, puede que hayan sido menos. La disolución se va a dar debido a que se le dan quejas al Supremo Gobierno de que este nuevo batallón tiene fama de embriaguez, de causar desmanes y de indisciplina, sumado a que se les acusa de sublevación, también se le acusa a John Riley, quien es arrestado. Viendo esto, el presidente Herrera decide disolver a esta fuerza sin pagar nada de las promesas que se habían hecho. En el caso particular de John Riley, va a ser mandado a Puebla durante 18 meses, donde va a escribir al cónsul británico que se está muriendo de hambre y que exige que por favor le paguen los sueldos caídos, a lo que el ejército se los paga, lo dan de baja, lo mandan a Veracruz con la orden de embarcarse y regresar a Irlanda, pero Riley fallece el 10 de octubre de 1850. Hay que mencionar que en su acta de defunción mencionan que muere producto de la embriaguez. Esto me lleva a pensar que pudo haber muerto porque se peleó, le pegaron, se cayó, cualquier otra cosa, y murió, lo destaca mucho, muere solo y sin los sacramentos. Particularmente para un hombre que era católico, morir sin sacramentos, morir en soledad, debe de haber sido una de las cosas pues más feas que se pueden encontrar dentro de los documentos.
para este hombre particularmente. Y bueno, pues yo con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Oh, pues muchísimas gracias, Rafael. En una vuelta a este tema de la Legión, la compañía, batallón. El batallón de San Patricio, en donde sería muy interesante pues ir como pensando en los vaivenes de la compañía y este trágico final, y a dónde quedaron, ¿no? Se disolvieron en la población. A lo mejor ese podría ser la novedad. ¿Qué pasó con